que vamos a tener un programa muy, pero muy especial, muy, muy especial. Yo estoy muy contenta y le doy la bienvenida a Carla Herrera, que ella ha venido varias veces aquí al programa, entonces hoy viene una vez más y me da mucho gusto recibirla por muchas cosas, por muchas cosas. Carla Herrera se ha convertido junto con su esposa Libby, Victoria Un, sin duda se ha convertido ellas dos como pareja en un emblema de lucha contra la discriminación en Chihuahua. Y en el reportaje que yo hago ahí en Veredicto empiezo diciendo que sin quererlo se convirtieron en el emblema de lucha contra la discriminación en Chihuahua, porque me consta que cuando empieza esta lucha no tenían ellas pensado ni idea, yo creo, ni expectativas de que se fueran a convertir o de que esta lucha fuera a tener estas magnitudes y que ellas se fueran a convertir en el emblema de lucha contra la discriminación aquí en Chihuahua. Carla, yo te doy la bienvenida, me da mucho gusto que estés en Ecos de Mirabal y vamos a hablar largo y tendido de este caso, de este litigio, porque es un litigio, es una lucha penal en contra del campestre que Libby y Carla emprendieron ya hace bastantito. El litigio penal ya tiene pues más de 6 meses, unos 7 meses, pero esta lucha pues ya tiene bastantito más de un año, ya por ahí de año y medio más o menos, y la verdad es que vale la pena, me parece a mí que vale la pena aprovechar este caso que está en los medios, que usted lo conoce, para reflexionar un poquito más allá del mero litigio y más allá del mero conflicto que tienen Carla y Libby con el campestre. A mí me gustaría aprovechar el espacio para sensibilizarle a usted, sensibilizar a la ciudadanía, a la sociedad, sobre la importancia de ser más tolerantes, sobre la importancia de tener una sociedad más justa, más incluyente, donde todas las personas, usted, yo, homosexuales, heterosexuales, hombres, mujeres, niños, niñas, adultos, personas adultas, jóvenes, personas de todas las edades, de todas las religiones, de todos los colores y sabores, de todas las ideologías, de todos los partidos políticos, podamos vivir en paz, sin tantos conflictos, respetándonos unos a otros y unas a otras. Me parece que este litigio, esta lucha, me parece que ese es el mensaje que tiene que enviarle a la sociedad, y es el mensaje que yo quiero desde este programa enviar a la sociedad, enviarle a usted que nos está viendo. Bienvenida, Carla. Muchas gracias, Dora. Gracias por invitarnos a tu programa tan importante, tan concientizador. Gracias por la invitación a estar aquí hoy. ¿Qué te parece, Carla, si hacemos una especie de recuento de este caso desde que empieza, así a grandes rasgos, para llegar hasta donde va, y también ver qué viene, ver lo positivo, ver lo difícil para ti, para Libby, porque ha sido un conflicto de mucho estrés, yo lo sé porque he estado cerca de ustedes, pero también de cosas muy buenas, de cosas que yo creo que hemos tenido logros de mucho alcance, de mucho alcance, y bueno, también hay que decir que todavía esto no termina, que viene una segunda parte de esta película, de este drama, que seguramente se va a poner igual o más dramático, más álgido de esta primera parte. Yo dividiría así como en esta primera parte, donde vamos hasta la posibilidad de que empiece un juicio, de que vaya a un juicio, y bueno, vendrá la segunda parte y se la estaremos aquí presentando cuando ya esté en sí el juicio. Pero si quieres empezamos con un recuento, Carla. Sí, yo siendo socia del campestre hace ya casi 2 años, creo que en agosto van a ser 2 años, me acerqué con el entonces presidente Ismael Rodríguez a decirle: mira, Libby todo el tiempo ha sido socia del campestre y yo también, y bueno, ahora ella no viene porque su papá no estaba pagando las cuotas en aquel tiempo y no podía entrar como hija de socio. Entonces le digo: ¿cómo le podemos hacer?
Entonces me dice, bueno, pues ¿cómo podemos hacerle? Le dije, mira, yo estoy casada con Libby. Me dijo, bueno, tráeme un acta de matrimonio para verlo y lo presentamos al comité de admisiones sin necesidad de ir al consejo. Yo le decía, mira, en Chihuahua hay una sociedad conservadora. Si quieres darle la credencial así nada más, por mí no hay ningún problema. Nadie tiene por qué preguntar en qué calidad viene cualquier socio. No tengo nada que ocultar, sin embargo, como lo quieras manejar. Entonces ya posteriormente me comentó que lo había presentado al comité de admisiones, quien no lo había autorizado su acceso, el acceso de ella. Me ofrecieron, inicialmente fueron dos las propuestas que él me hizo, una que ella entrara con la credencial que utilizan las empleadas domésticas, o sea, no es una credencial que hacen para que la gente que pueda acceder a las instalaciones más bien, entrar al club sin acceder a las instalaciones, para acompañar a los niños. Pues obviamente yo no pude aceptar esa propuesta por muchos motivos, y es importante subrayarlo. Sí. Vamos a decir a nuestros hijos que yo entro de un modo y Libby de otro, y que yo puedo usar las instalaciones y ella no? La segunda propuesta fue que yo me hiciera cargo del adeudo del papá, y que pagáramos ella la mensualidad del papá y yo la mía. En otras palabras, nosotros como familia, doble mensualidad. Tampoco lo pude aceptar. Entonces ya pasó el tiempo y decidí esperar a que hubiera un cambio de consejo, precisamente buscando siempre la forma más conciliatoria de hacer las cosas, más sencilla. Entra el nuevo consejo, acudo con el nuevo presidente, le planteo la situación, me acompaña una amiga que ha estado conmigo mucho en este proceso. En esa primera reunión le planteo tal cual como estuvo, todo lo que sucedió. Me dice, Carla, yo directamente se lo voy a plantear al consejo. Bien, lo plantean al consejo y en fin, hay una negativa verbal. Entonces yo ya presento una carta por escrito informándoles que de haber una negativa, entonces yo ya iba a acudir a la CONAPRED. Hay una negativa por escrito en donde me dicen que niegan mi solicitud por ir en contra de los principios y regulaciones de esta sociedad. Entendiendo como sociedad, me imagino, la sociedad, la figura jurídica del club, o no sé si la sociedad en general, no especifica la carta. Entonces, pues ya la CONAPRED empieza a interactuar con los directivos del club, y hay una respuesta por parte del club en ese momento, diciendo que se reservaban el derecho de admisión. Posteriormente la CONAPRED emite una resolución por ahí del mes de julio, calificando la actuación del campestre como discriminatoria por el tema de preferencia sexual. Déjame hacer aquí una acotación, Carla, porque yo creo que sí tenemos que decir, si quieren llévense mi bolsa, porque se me hace que es la que está sonando el teléfono, esa, llévatela para allá. Yo creo que sí tendríamos que decir, me parece, que el CONAPRED, que es el Consejo Nacional para Prevenir y Combatir la Discriminación, hizo muchísimos intentos. Es correcto. Muchísimos intentos con la directiva del campestre para conciliar. Hay varios oficios insistiendo el CONAPRED, este Consejo Nacional para Prevenir y Combatir la Discriminación, muchos oficios que le envía una y otra vez al comité directivo del campestre, siempre con esta intención de conciliar. Mismos oficios que le regresa la directiva del campestre al CONAPRED diciendo no tenemos nada que conciliar, nuestra postura es negativa, pero además diciendo el consejo, el CONAPRED no tiene bases, no tiene jurisprudencia para ordenarnos, no puede ordenarnos, pues es una simple recomendación y entonces no la acatamos. Es decir, hay una reiterada renuencia del campestre a aceptar a Libby como socia, como tu esposa, como tu pareja en el campestre, y al CONAPRED no le queda más remedio que emitir un fallo, una resolución. Es correcto. Posteriormente a esa resolución le vuelven a preguntar a la directiva del campestre que consideren la posibilidad de una conciliación, la niegan, y entonces la CONAPRED confirma, en un segundo oficio confirma esa misma resolución en el mes de agosto del año pasado,
Entonces, pues, evaluando las posibilidades, decidimos primero, acudir primero a los medios de comunicación y posteriormente, si no había una reacción, acudir a una denuncia penal, pero acompañadas las dos estrategias. Y porque realmente apenas estamos avanzando como país en el tema del reconocimiento a los derechos de las personas en muchos temas, y este es uno de ellos. Exacto. Si nos hubiéramos ido exclusivamente por una denuncia penal, sin acudir a los medios de comunicación inicialmente, no sé cuál hubiera sido el resultado, francamente. Y no sé cuál vaya a ser. Finalmente se trata de un asunto jurídico hoy día, ¿no? Pero tuvimos que hacerlo de esa forma. Vamos avanzando como país y ojalá avancemos cada vez más. Dijo Peña Nieto el Día Internacional contra la Homofobia, comentábamos el otro día, ¿verdad? Que a mí me interesa mucho aprovechar ese discurso, Carla. Difundirlo un poquito más, este discurso del presidente Enrique Peña Nieto, porque me parece valioso, me parece que lo acaba de dar, fue hace unos, sí, el 17 de mayo, el 17 de mayo, que es el Día Internacional en contra de la homofobia, es el Día en contra de la homofobia, que es muy importante. La homofobia es el odio, la no aceptación, la intolerancia a las personas homosexuales, esa es la homofobia, porque sí existe. Hay personas que no aceptan, así de plano no quieren saber nada, no quieren ni siquiera reflexionar, no quieren discutir, simple y sencillamente odian, pero no nada más odian, también agreden a las personas que son homosexuales. Por eso el discurso del presidente Peña Nieto, que a mí me parece es de primer orden. Este país tiene que cambiar y las autoridades desde los gobiernos de todos los niveles tienen que promover este cambio cultural en México. Y me parece que si la primera figura de gobierno que tenemos en el país, que es el presidente de la República, Peña Nieto, da este discurso, es un mensaje importante. De este mensaje, ¿con qué te quedas de este mensaje? ¿Qué es lo que más te llama la atención? Lo que más me llama la atención, habla de una sociedad en México incluyente, que respete la dignidad, como la dignidad vista como la igualdad, ¿verdad?, entre las personas. Y la otra parte final, ¿verdad?, donde dice que refrenda su compromiso por un México incluyente, ¿no? Entonces, es muy clara la línea, es muy claro que muchas leyes se están promoviendo en función de respetarnos como seres humanos. Finalmente, el respeto es el mejor antídoto contra la violencia en cualquier tipo, en cualquiera de sus formas, ¿no? Yo aplaudo este esfuerzo y aplaudo las recientes resoluciones de la Suprema Corte de Justicia, y hay estados que han acatado la ley sin que tenga que haber mayor problema. Por ejemplo, el estado de Yucatán ya de por sí, en su Código Civil, dice que el matrimonio es entre personas. No se tuvieron que meter en el lío de cambiar el código de que hombre y mujer a personas, ya. Entonces, la primera vez que acudió una pareja del mismo sexo a tratarse de casar, se pudieron casar, no tuvieron que hacer una consulta, dijeron, aquí está el código así, ¿para qué nos metemos en una bronca? Para adelante, aquí vamos a respetar los derechos en ese sentido, ¿no? Y bueno, no todos los estados tienen la misma legislación, hay mucho que avanzar, y no nada más en esta materia, sino en muchas del reconocimiento de los derechos, ¿no? Sí, porque igual estamos en el reconocimiento a los derechos a todas las mujeres, que estamos batallando mucho, a muchos sectores, al sector indígena, a muchos sectores que se han considerado como vulnerables, y vulnerables justo porque no se han respetado sus derechos. Eso es lo que da la vulnerabilidad a los seres humanos, a las personas que no se les respeta sus derechos. Y en el caso de las personas homosexuales, ha sido un sector desde toda la vida, que han tenido que esconder su ejercicio sexual porque la sociedad no les permite de manera pública, de manera abierta, como personas que son parte de esta sociedad, de ejercer su sexualidad, su orientación sexual. Y bueno, eso está cambiando. La sociedad está siendo incluyente, ya hay leyes en muchos países, hay leyes aquí en México, el Distrito Federal es el que tiene las leyes más avanzadas en esta materia, donde otorga todos los derechos a las personas homosexuales. ¿Cuáles son algunos de esos derechos? Que se puedan casar entre personas del mismo sexo con todos los derechos, es decir, que la pareja tenga derecho al servicio médico, una pareja del otro, como es el caso
del hombre y la mujer. Ya el ISSSTE acaba de recibir a la primera pareja del mismo sexo como beneficiarios de los servicios del ISSSTE. Así es, y tendrá que hacerlo el seguro, tendrá que hacerlo el Seguro Social también. Y entonces estamos hablando de un cambio sustancial, de un cambio importante. Yo creo que valdría la pena, Carla, comentar este logro que tuvieron tú y Libby con las actas de nacimiento de sus 2 hijos y de sus 2 hijas, y luego los pasaportes mexicanos. Tú me contabas cómo es que pensaban hacer un trámite muy largo, un trámite engorroso, para lograr que las actas de nacimiento tuvieran los apellidos de ustedes 2 como pareja, sus 2 niños y sus 2 niñas, pero bueno, había que hacer un juicio, eso era complicado, y cómo finalmente, gracias a esta lucha, conocen alguna gente y finalmente van a dar hasta el registro civil del Distrito Federal con un director de un registro civil pues muy consciente, muy entendedor de estos asuntos, y finalmente con un trámite muy sencillo, muy sencillo, que se llama reconocimiento, logran que sus 2 niños y sus 2 niñas tengan los 2 apellidos, el tuyo, Herrera, y el de Libby aún. Y luego los pasaportes mexicanos. Cuéntanos esta anécdota, esta historia, porque me parece que es valiosa. Sí, posteriormente a la denuncia penal y el salir en medios con el asunto, nosotros ya estábamos metidos en el juicio de adopción desde principios del año pasado, y conocimos a alguien que nos ayudó, Lolkin Castañeda se llama, nos acompañó al registro civil allá en México, y platicando con el director del registro entonces, Miguel Cortés, nos decía, bueno, solamente hace falta hacer un reconocimiento de los hijos, en el caso de los hijos mayores y en el caso del bebé no era necesario. En fin, cuestión de tramitología, sí. De tiempos. Se hizo de esa forma. Te platicaba yo que al acudir aquí a la Delegación de Relaciones Exteriores nos trataron muy bien. Inmediatamente nos dijeron a la hora de los pasaportes, no tenemos el formato, denos oportunidad, no hay ningún tipo de discriminación, reconocemos que este es un trámite absolutamente válido, y básicamente era un asunto de un formato, y ni siquiera tanto el hecho de ser 2 mujeres, sino una cuestión de tramitología con el Registro Civil de México. Y ya, finalmente se otorgaron los pasaportes como en cualquier caso, ¿no? Digo, por aquello, todavía hay abogados que debaten el tema si el matrimonio realizado en el DF tiene validez en Chihuahua o no. Bueno, pues ahí están los pasaportes, están las actas de nacimiento, y además es tal como decir que un matrimonio entre personas, hombre y mujer, en Chihuahua no tuviera validez en el Distrito Federal. Exacto, sí. De alguna manera este caso por eso es que se convierte en un caso emblemático, porque va clarificando cosas, va aclarando leyes, va aclarando... también yo creo que va aclarando voluntades políticas de funcionarios y funcionarias. A mí me encantó esta anécdota de Carla, de cuando llegan a la delegación aquí de la Secretaría de Relaciones Exteriores, las personas que las atienden dicen, hasta se disculpan, les da pena, no tenemos los formatos, pero aclaran, nosotros no las discriminamos, nosotros aceptamos un matrimonio y queremos darles los pasaportes, denos chance de hacer los formatos, porque pues era la primera vez que acudían 2 mujeres a registrar, a pedir pasaportes para sus niños y niñas, pero lo hicieron con diligencia, lo hicieron con muy buena voluntad. Eso es distinto a cuando un funcionario o una funcionaria no tiene voluntad y no nada más obstaculizan, muchas veces impiden los trámites que son legales, porque ya existen, simple y sencillamente, ¿no? Se vale no saber, pero no se vale no investigar, ¿verdad? Exacto. Dicen, la ignorancia de la ley no impide el cumplimiento de la misma, no te exime del cumplimiento de la misma, ¿no? Así es. Y entonces son estos logros importantes que ha ganado ya esta lucha. Y yo sé que además también está el logro de que mucha gente, muchísima gente, ha manifestado simpatías y ha manifestado estar de acuerdo con esta lucha, y eso finalmente es ir avanzando en un proceso, porque finalmente es un proceso que incluso más que legal, es legal,
por supuesto que tiene que ver con leyes, pero me parece que más allá de lo legal es un proceso cultural, y ese es el más difícil, Carla, a veces el proceso cultural, el poder entender, el poder reflexionar con humildad. Me parece que se requiere mucha humildad, mucha sensibilidad para poder entenderle a cosas nuevas. Yo estoy de acuerdo que habrá muchas personas, sobre todo personas adultas, que nunca en su vida pues estaba o pasaba por su mente el poder o el tener que reflexionar sobre la homosexualidad. Pasó por esta vida y ya es una persona adulta y nunca lo ha reflexionado. Pero bueno, como personas que pensamos, que somos sensibles, incluso las personas adultas mayores, me parece que el chiste justamente de ser seres humanos, personas con esta capacidad de análisis, con esta capacidad enorme que tenemos de pensar, de reflexionar, pues no nos debemos de perder la oportunidad justamente de abrir la mente y cambiar. Las personas estamos permanentemente cambiando, analizando, y esto de la orientación sexual es uno de los temas más polémicos y más complicados. No hay que tenerle miedo, hay que hablarlo, hay que discutirlo y hay que plantearlo a los hijos y a las hijas. Me parece que no podemos seguir ocultando algo que simplemente existe y que la ciencia lo explica cada vez de manera más sencilla. Así es, y sabes, Dora, creo que son temas muy privados. Yo sé, yo siempre he mantenido mi vida privada, tanto antes como después de esto. Es decir, ahorita lo que mencionas de los pasaportes, de las actas, lo he mantenido hasta hoy, hasta que platicamos, lo había mantenido como algo privado, porque es mi forma de ser. Claro. No aprovechamos el ride, vamos a decirlo, hicimos un reportaje en su momento, no hicimos eso, porque creo que la vida de las personas es privada. El tema es cuando empezamos a opinar, ¿verdad? Sí. Y se vale tener opiniones. Pero un asunto es la opinión y otro asunto es la legalidad, un asunto es el reconocimiento de un derecho. Ayer me comentaba un amigo mío abogado que por ahí le consultaron en su momento a alguien de la directiva del campestre cómo es el asunto y dijo, mira, yo no sé si esté bien o esté mal, pero creo que de fondo existe un derecho, por esto y esto y esto, ¿no? Entonces, cuando lo ves desde esa óptica, muy, muy breve, ¿no? Yo me acuerdo cuando fui por mi solicitud al TEC de Monterrey para entrar a la carrera, en 1987. Recogí mi solicitud, llegué a mi casa, sonó el teléfono, le hablaban a mi mamá del TEC de Monterrey, le pasé la llamada. Obviamente, no era el director del TEC, era la persona quien me entregó la solicitud y encargado de ese departamento. Y le dijo que yo no podía acudir a estudiar mi carrera ahí porque yo no veía. Entonces ella se movió y habló y inmediatamente me propusieron hacer un examen de admisión común y corriente, que es lo que correspondía. Claro. Yo no pedía que me aceptaran sino un examen de admisión. Hice el examen de admisión, lo pasé, terminé la carrera y después la grata sorpresa, ¿no? Me invitaban a dar pláticas ya motivacionales a estudiantes y después de que hice la maestría en Harvard más, porque entonces nadie es profeta en su tierra, como luego dicen, ¿verdad? Sí. Entonces vale no saber. Y algo quiero comentar, cuando me iba a graduar de la carrera, la persona que dijo no, me tocó de maestro. Y fue un reto porque era una clase muy visual, era una clase sumamente visual de números. Y al final de la clase, él, y de veras hasta lo quiero, lo respeto y siempre le voy a estar agradecida. Al final se acercó conmigo y me dijo, discúlpeme, Carla, porque yo por ignorancia le dije que no y usted se movió y no se quedó callada, ¿verdad? Y ha sido una de mis alumnas, pues en fin, me echó flores ahí como alumna, ¿no? Y realmente para mí eso fue una enseñanza. Entonces, mucha gente no sabemos, ¿verdad? Yo misma, cuando he convivido con gente con una discapacidad psicomotriz, no sé cómo hacen algunas cosas. Pero pregunto. Entonces, yo creo que eso sí estamos obligados, ¿no? Sí, yo creo que sí. Sí, yo creo que tenemos que, como personas, tenemos que ir entendiendo cosas, tenemos que ir aprendiendo cosas. Eso que tú dices me parece, sí, tenemos que aprender. Es que el aprendizaje es infinito y estamos en este mundo, en esta vida, justo para aprender. Si no aprendemos, si no entendemos, entonces, ¿como qué chiste tiene, pues, la vida? Y estamos avance y avance y avance y avance. Eso
el asunto de los derechos humanos me parece a mí una de las materias más importante en las últimas décadas, uno de los aprendizajes más importantes como personas en las últimas décadas. Entender que todas las personas tenemos derechos, todas sin excepción, todas, absolutamente todas sin excepción, simplemente por el hecho de ser personas. Eso a veces cuesta trabajo entenderlo, y entonces lo tenemos que aprender, tenemos que ir aprendiendo, y no necesariamente se aprende esto yendo a la escuela, se aprende justamente mucho con este tipo de programas, a través de los medios, a través de las luchas, como esta lucha, precisamente se aprende mucho. Y entonces, por eso es que esta lucha se ha convertido, me parece a mí, en un emblema de la lucha contra la discriminación. Nos vamos a ir un corte, vamos a volver rapidito y vamos a seguir con este tema. Voy a dejar sobre la mesa este litigio penal, para que Carla nos explique cómo va, qué sigue, por qué es que la Fiscalía todavía no judicializa, todavía no acusa formalmente al campestre. ¿Qué es lo que está pasando? Porque se supone que esa es la siguiente etapa, se supone que ya tendría que haber una acusación formal en contra de la directiva del campestre, y de eso hablaremos ahorita. Estoy platicando con Carla Herrera de este litigio que tienen Carla y Libby en contra de la directiva del campestre por discriminación sexual. Ya hay en este litigio todo un proceso ya de varios meses en la Fiscalía. Es esta Fiscalía especializada en atención de delitos de género. Ahí en la Fiscalía General es la que lleva la batuta en este litigio. Ya hay todo un proceso donde esta Fiscalía se ha entrevistado con los integrantes de esta directiva, con Carla, con Libby, testimonios, documentos, pues todo lo que tiene que ver con el acopio de pruebas, todo el acopio documental. Y lo que está pendiente nada más es que la Fiscalía acuse formalmente en un proceso, en este proceso penal, en esta judicialización, que acuse ante un juez de garantía a la directiva del campestre, para que empiece pues todo un juicio, para que este litigio se formalice ante un juzgado. ¿Qué es lo que está pasando, Carla? Hasta ahorita, ¿qué ha pasado concretamente en el litigio penal y qué es lo que tendría que pasar y qué esperarías tú que pase? Bueno, ya declararon todos los que tenían que declarar, ya se tiene una copia certificada del expediente de la CONAPRED, ya se tienen las declaraciones necesarias, ya se tienen las documentales, que son las pruebas por escrito que campestre entregaba con negativas de alguna u otra forma. Y básicamente ya estamos esperando que la Fiscalía presente la formulación en cualquier momento. En realidad ya no hay nada más que agotar previo a, ya no falta nada. Hemos trabajado muy de la mano, el abogado David Peña, yo personalmente he estado pues muy cerca del asunto, yendo a la Fiscalía, y realmente yo sí tengo confianza en que, ahorita me preguntaban, bueno, Carla, ¿y qué hay del acudir a organizaciones? Bueno, 34 han sido las organizaciones a nivel país que han mostrado su apoyo, que han ofrecido su apoyo, y hemos decidido hasta este día no acudir, no juntar, no ir a ese sector, porque es muy sencillo el asunto. Es decir, creemos que se debe de resolver aquí, dentro de la Fiscalía. Ha habido muchas negociaciones informales que tienen como 6 meses, en los cuales nosotros ni siquiera acudimos a los medios de comunicación muchos meses, y como sabes que hicimos una rueda de prensa donde el abogado David Peña informó que de no actuar la Fiscalía, entonces ya acudiríamos entonces sí a las organizaciones internacionales, y obviamente sumaríamos al resto de las organizaciones. Yo creo que no es necesario, realmente aquí tengo confianza en las autoridades locales, tengo confianza en la Fiscalía, que hay mucha gente muy profesional y saben que ya están todos los elementos, y esperaríamos que en cualquier momento se formulara la acusación. Los abogados van a presentar en la Cámara de Diputados, bueno, más bien, algunos diputados federales van a presentar el próximo miércoles un punto de acuerdo
para enviar un exhorto a la Fiscalía, eso también lo anunció ya el abogado, pero sí confiamos ahora en que el asunto se puede resolver aquí en Chihuahua, no tiene tanta complicación y bueno, es solamente cuestión de estar esperando un poco más. A tu juicio, Carla, ¿hay suficientes pruebas como para que la Fiscalía sí acuse al campestre? A tu juicio, tú y Libby tienen suficientes elementos como para que el campestre pueda eventualmente en un proceso ser sentenciado a cumplir con el mandato legal. ¿Cómo te sientes en términos de pruebas? Jurídicamente hay muchos elementos, realmente hay muchos elementos, desde las negativas por escrito, en fin, desde la declaración de algún consejero que dijo, porque decían que yo no había entregado el acta de matrimonio, desde algún consejero que dijo sí le entregó, en fin, hay muchos elementos. Bueno, ya hay un escrito del campestre donde dicen que reconocen que hubo irregularidades en el proceso de admisión y que ella, Libby, es aceptada y mis hijos, en fin, que a mí me expulsan o me suspenden pues temporalmente por este asunto. En fin, se ha avanzado, ¿verdad? Se ha avanzado, entiendo, la Fiscalía tiene muchísimo trabajo y había que juntar los elementos, ya están, ahora sí, ya están todos los elementos, ya no falta ninguna declaración, ningún documento previo a la formulación. Lo que tendría aquí yo creo que haber, y lo que estamos, me parece, esperando, es que haya voluntad política de la Fiscalía, es decir, jurídicamente ahí está el caso, los elementos ahí están los documentos, están los testimonios, las declaraciones, las entrevistas, todo está ahí, y entonces sí se necesita que el Poder Ejecutivo, el Gobierno del Estado, a través de la Fiscalía General del Estado y a través de la Fiscalía Especializada en Atención a Delitos de Género, muestre voluntad. Es decir, que no esté deteniendo el caso nada más porque es un caso polémico, nada más porque habrá gente que no esté de acuerdo en este litigio, porque haya sectores poderosos que no esté de acuerdo en la orientación homosexual, como es la Iglesia o como hay algunos sectores muy poderosos, que el gobierno, que la Fiscalía no detenga el caso por esa razón, que la Fiscalía cumpla con la ley es muy clarita, Chihuahua cuenta con una ley en contra de la discriminación, con una ley que sanciona la discriminación, está claritita, ahí está en el Código Penal, así textualita. Y es una ley, además, que en su texto especifica toda la discriminación y especifica, por supuesto, la discriminación sexual. Es decir, no hay ningún pretexto, ningún argumento para que no se proceda penalmente en este caso, porque es muy evidente, hay documentos, no es nada más dimes y diretes, hay documentos donde se prueba la discriminación sexual que está haciendo, en este caso la directiva del campestre. El campestre, esta empresa, el campestre, en contra de Libby y de Carla. Entonces, eso debe de quedar muy claro, eso va más allá de si alguien está de acuerdo o no está de acuerdo, de si reflexionamos o no reflexionamos, estamos hablando de leyes. Hay que distinguir como dos aspectos, me parece a mí, en este caso. Y en el caso jurídico, específicamente jurídico, en el asunto de las leyes, pues ahí están las leyes y la autoridad no tiene otra cosa más que cumplirlas. No hay razón para que no se cumplan las leyes, ¿no? Sí, y básicamente es muy sencillo, es permitir que fluya. No estamos pidiendo un favor especial. Exacto. Solamente que fluya el proceso como debe ser el proceso penal, que se inicie. Hay algo muy importante ahorita que mencionabas de que existen las pruebas y los documentos. Y en la mayoría de los casos de discriminación, en cualquiera de sus formas y por cualquier motivo, no hay pruebas tan por escrito. Claro. Muchas veces la gente se cuida de discriminar verbalmente, muchas veces se cuida. Y eso lo ves en muchísimos de los casos, ¿no? Con los indígenas, con cualquier grupo minoritario, personas con discapacidad, niños por ser niños, mujeres por ser mujeres, adulto mayor. En la mayoría de los casos de la discriminación no hay, nadie casi se atreve a discriminar por escrito. Y en este caso sí hay. En este caso sí, y ni siquiera creo que fue por atrevimiento. Yo quiero pensar que realmente fueron acciones no deliberadas.
sino se fue dando así, de esa forma, ¿no? Y mucha ignorancia, si tú quieres, ¿no? Es correcto. Fíjate, a mí me llama la atención, Carla, el fallo del CONAPRED, de este Consejo Nacional para Prevenir y Erradicar la Discriminación. Me llama mucho la atención el fallo, es un fallo amplio, con mucho argumento, con mucho mensaje, muy contundente además, donde está acusando a la directiva del Campestre de homofobia, de conducta homofóbica, y entonces le hace una recomendación. Genial, a mí me encanta, porque le dice el CONAPRED al Campestre, le dice, nosotros como CONAPRED tenemos capacitación, porque tú como empresa o como club, igual que todavía muchos sectores, porque estamos en ese caminito de aprendizaje, tú como club recreativo, igual que muchas empresas, igual que muchas iglesias, igual que muchos sectores, yo entiendo que tú discrimines por ignorancia, es decir, porque tú y tu personal no conocen pues los derechos humanos de las personas, en este caso de personas homosexuales, yo lo admito, pero no hay pretexto y no hay argumento para que no te capacites. Entonces te ofrecemos capacitación, el CONAPRED tiene todo un programa de capacitación. Y entonces, para que tú a tu personal lo capacites y estés en condiciones entonces de atender a todas las personas sin discriminación. Y se lo ofrecemos a este programa, esta capacitación, a todas las personas, a todas las instituciones públicas y privadas que se quieran capacitar para aprender a tratar a las personas sin discriminación. Y entonces es todo un aprendizaje, es todo un mensaje, me parece que hace el CONAPRED. Porque yo coincido contigo, me parece que el Campestre es un ejemplo de muchas instituciones, insisto, privadas y públicas, que por ignorancia discriminan, porque no saben cómo actuar las personas que están ahí, pero ese no es pretexto, ese no es argumento para violar la ley. Lo que tienen que hacer esas personas, esas instituciones, esas empresas, es capacitarse, es acudir a las leyes, es acudir no nada más a las leyes locales, que ya tenemos una ley aquí, sino a todos los mecanismos nacionales e internacionales, particularmente los internacionales, donde amparan todos estos derechos. Tú tienes mucha confianza, Carla, en la autoridad local, ojalá yo también. Yo creo que la Fiscalía, particularmente desde que tenemos esta Fiscalía especializada, me parece que se ha estado capacitando mucho en derechos humanos, en mecanismos internacionales, y yo también confío en que sea aquí en Chihuahua donde se resuelve esta problemática. Pero en el supuesto de que no sea así, tú y Libby están dispuestas a acudir a instancias internacionales y no agotarle el litigio a nivel local y nacional, supongo. Sí, es correcto. Bueno, el tema, lo mencionaba el abogado David Peña, el siguiente paso sería ir a las organizaciones internacionales. Mencionaban de, bueno, ¿qué pasaría y acudiendo a la instancia federal? Lo estamos evaluando y posiblemente, como alguien comentaba ahí en la rueda de prensa, para que te resuelva una instancia internacional tienes de agotar la instancia federal. Sí. En la instancia federal, bueno, están los amparos, están la Suprema Corte de Justicia, que es la máxima autoridad en materia federal y en materia penal, y que ha sido la Suprema Corte de Justicia ha sido muy clara en esta materia. Está marcando una línea de acción fuertísima en respeto a los derechos de las personas con una orientación sexual, le llaman de personas entre el mismo sexo. Sí, el matrimonio de personas entre el mismo sexo ha sido súper respetuoso. Sí, la Suprema Corte efectivamente está reiteradamente mandando mensajes y mensajes a esta sociedad de aceptación, de tolerancia, y no nada más en términos del matrimonio, eso ya quedó superado, eso la Suprema Corte dice, eso ya no hay nada que decir. No, está yendo la Suprema Corte más allá, le digo, con estos fallos, por ejemplo, mandatándole al ISSSTE para que acepte a la pareja, sea hombre o sea mujer, la pareja homosexual, con el servicio médico. Y por supuesto que el Seguro Social va a tener que hacer eso, y todos, el Infonavit, es decir, todos los servicios que tenemos
las parejas heterosexuales, hombres y mujeres, los tienen que tener las parejas homosexuales. Todos. Y esto es decir, una corriente del mundo todos. occidental, ¿verdad? Claro. Fíjate que ayer vi una nota de que los Boy Scouts en Estados Unidos ya declararon abiertamente que cualquier persona Boy Scout puede declarar si él desea abiertamente ser homosexual y participar como Boy Scout al 100. Hace unos meses, la Asociación Americana de Pediatría dijo, tenemos investigaciones que constatan donde los niños que crecen en matrimonios del mismo sexo no solamente crecen con las mismas posibilidades, igual que en un matrimonio de personas hombre y mujer, sino que además, precisamente por eso, los papás o las mamás buscan ser extremadamente cuidadosos en el entorno que les brindan y con resultados muy positivos. Entonces, se vale tener opiniones, pero no podemos desconocer la verdad que está sucediendo, ¿no? Exacto, exacto. Y en este punto, a mí me llamaba la atención cuando yo te preguntaba, Carla, ¿cómo les está yendo a ti, a Libby, con tus niños y con tus niñas? Y tú me decías entusiasmada que muy bien, porque tienen esta filosofía de la verdad, ¿no? Esta filosofía de la verdad de tus niños y tus niñas que están creciendo en este mundo, en un mundo que desgraciadamente va avanzando, pero que todavía no es absolutamente tolerante, que todavía tiene mucha carga homofóbica, y en este mundo es en el que van a vivir. Y los están criando para que en este mundo viva, para que en este mundo se desenvuelvan y se defiendan, ¿no? Y apelamos a la tolerancia, ¿no? Uno también tenemos que ser tolerantes con la gente que piensa diferente a nosotros, con la gente que opina diferente. A veces ser abierto es fácil y creemos que no debemos de ser tolerantes con la gente conservadora. Claro que sí. Yo por eso cuando ha habido opiniones de los diferentes sectores conservadores, mi respuesta siempre ha sido la misma. Incluso aunque ha habido agresiones contra mi persona y contra mi familia, mi respuesta ha sido: respeto la opinión del señor, de la señora, de la persona que emite esa opinión. Respeto su opinión. Únicamente aquí estamos buscando la tolerancia. Así es, no es fácil, es un caminito largo, pero yo sí tengo que aplaudir, Carla, tengo que aplaudirles a ti y a Libby que se atrevan, porque no es fácil. No es fácil. Tú y Libby fácilmente cuando fueron al campestre y que te dijeron, pues que entre como empleada doméstica, si tú no te quieres meter en líos, pues le consigues la credencial como empleada doméstica y ahí queda todo, y tus niños y tus niñas algún día se iban a enterar que así era y iban a ser parte de este mundo complicado. Pero en cambio, con mucha valentía, tú dices no, Libby dice no, tiene que ser como debe ser, y entonces emprenden pues una lucha difícil, pero es una lucha que nos alecciona, es una lucha que abona muchísimo en el terreno social en contra de la discriminación, y la verdad es que eso merece reconocimiento. Gracias, Dora. Gracias. Además se trataba de una persona, en el caso de Libby, no sujeto, y subrayo, no sujeto a aprobación de si era socio o no, porque ya era. Toda la vida había sido. Así es. Muchísimas gracias, Carla. Se nos fue siempre se nos va muy rapidito. Es una pasadita porque la verdad es que es muy amplio. Yo le recomiendo que lea un reportaje muy amplio que hice sobre este caso para la revista Veredicto. Ahí lo puede encontrar en la página digital de Veredicto, www.veredicto.com. Es muy amplio. Platicamos largo y tendido sobre todo el caso. Y bueno, pues un llamado, ahora sí que un llamado a la Fiscalía Especializada en atender delitos de género para que acelere este proceso y tengamos esta segunda parte que estoy segura que va a ser igual de importante que esta primera parte de esta lucha en contra de la discriminación en Chihuahua. Muchísimas gracias al personal técnico que siempre nos acompaña. Quiero decirle que Iván Jaque se quedó toda la hora atrás de las cámaras, no se fue a comer. Armando Tarago ya se hizo aquí también el camarógrafo movido del programa, sí, los dos son estrella, y allá en el estudio, como siempre, bien aplicados, al Estrejo, Wendy Ramos y Omar Mares, que como siempre, Omar, mis respetos, Judith y Viviana en producción, Janet y una servidora aquí en la conducción, y sobre todo usted que nos sigue en Ecos de Mirabal. Muchísimas gracias y nos vemos el lunes. Mujer, si te han crecido las ideas, de ti